que tenían problemas con los números cuánticos, ¿verdad? Y que en propedéutico inclusive no llegaron hasta ese tema. Entonces, por eso es que considerando esto, entonces la hoja de trabajo, a pesar de que es para hoy, pero yo sé que los últimos problemas les ha costado hacerlos, lo vamos a dejar para el día viernes, la hoja de trabajo. Bueno, entonces, no sé, ¿alguno de ustedes la había terminado completamente? Pues yo la terminé, pero no sé si todo está bueno, pues. Claro, También ¿verdad? la entendí. Ajá, va. Entonces, yo me voy a ir rápidamente, ¿verdad? Y ustedes van preguntando y de todos modos yo el viernes, como para el viernes es la hoja de trabajo, yo el viernes estoy dando la resolución de esto, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Ingeniera, solo puede volver a explicar es que las instrucciones no están claras de la 13 y la 14 de la hoja de trabajo. Va. Perfecto. Voy a buscar ahorita la hoja de trabajo y vemos cuál es la 14 y la 13. Ujú. Y yo les voy diciendo qué es lo que se tiene que hacer ahí. Bueno, voy a empezar la clase de hoy recordando lo que Edgar vio el día viernes con ustedes, que era sobre el átomo. Nosotros ya ahorita empezamos lo que es el átomo y vamos viendo pues todas aquellas partículas subatómicas que forman parte del átomo y que hacen que el átomo pueda interactuar con otros átomos para llegar a formar moléculas y todo esto con la finalidad de entrar a una estabilidad eléctrica, porque de eso se trata, ¿verdad? De entrar a una estabilidad eléctrica, ¿verdad? Ser eléctricamente estables. Y por eso es que más adelante vamos a ir viendo que los átomos, cuando hacen eso, que se combinan con otros átomos para llegar a formar moléculas, lo hacen con la finalidad de llegar a tener configuraciones electrónicas eh, parecidas o iguales a los gases nobles, gases inertes, gases raros, porque ellos son estables, ellos son dignos, digámoslo así, de imitar. Entonces la finalidad de esto es imitar configuraciones electrónicas de gases nobles. ¿Por qué? Porque con esto adquieren la estabilidad eléctrica. Entonces, desde el día viernes estaba viendo el átomo y se vio las diferentes teorías atómicas desde, bueno, desde los aportes de John Dalton con su teoría atómica. Por ejemplo, también se vieron eh, los aportes de Joseph Thomson, que descubrió los electrones, ¿verdad? De Rutherford, que propuso ya la existencia del núcleo atómico, ¿verdad? Por ejemplo, Niels Bohr, que propuso que los electrones ya giraban alrededor del núcleo, ¿verdad? Y todas estas teorías que al final ellos comprobaron y que fueron las que lograron demostrar que los átomos efectivamente están formados por partículas subatómicas, ¿verdad? En el núcleo se encuentran protones y neutrones y en las afueras se encuentran los electrones girando en niveles de energía. El nivel de energía más cercano al núcleo, pues es el número 1 y entre más se va acercando, el nivel va aumentando de valor, ¿verdad? También estaba el descubrimiento de las partículas sin carga, que son los neutrones, por James Chadwick, ¿verdad? Entre otros. Y ahí vemos cómo, pues, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, que al final protones y neutrones juntos se les llama nucleones y son los que le dan el peso o la masa al átomo, ¿verdad? Y en las afueras se encuentran los electrones, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? En la figura. Ajá. Entonces, así está constituido un átomo. Pero este átomo, muchas veces, cuando eh, la materia no es estática, sino que es dinámica, viene
y entra a combinarse con otros átomos, lo hace con la finalidad de entrar a una estabilidad eléctrica, ¿verdad? Y lo hace con, por supuesto, con todas sus partículas, con todas sus partículas subatómicas, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a ir viendo, porque cuando ya estemos en la unidad número 3, nos vamos a dar cuenta cómo los átomos se combinan entre sí para llegar a formar moléculas. Hacia eso vamos en la unidad número 3. Pero en esta unidad número 2 estamos viendo lo que son los átomos, ¿verdad? Y fue parte de lo que ustedes vieron el día viernes con Edgar. Entonces sí, efectivamente, en el núcleo se encuentran protones y neutrones, los representamos por la P positivo, los neutrones N a la 0, digamos, porque no tienen carga, ¿verdad? Y nos dan la masa del átomo, ¿verdad? Que se encuentra en el núcleo efectivamente. Y en la nube electrónica, en regiones, en niveles de energía, que a su vez esos niveles de energía tienen subniveles de energía, esos subniveles de energía tienen orbitales, y cada orbital puede llegar a albergar 2 electrones, uno girando a favor de las manecillas de reloj y el otro en contra de las manecillas de reloj. Se encuentran entonces los electrones, ¿verdad? La nube electrónica que se encuentra en la región exterior y que es ahí donde se encuentran los electrones girando, ¿verdad? Tanto protones como neutrones le dan las propiedades físicas y químicas al átomo, ¿verdad? Eso también hay que considerar. Perfecto. Creo que esta presentación fue la que usaron ustedes el día viernes, ¿verdad? Si no estoy mal. Ingeniera, Sí. disculpe, ¿qué peso dijo que le daban los nucleones al átomo? Los nucleones en conjunto son protones más neutrones. Protones más neutrones. Ajá. Algo apacheo aquí que estoy viendo. Ajá, protones más neutrones son los nucleones. Y protones Ajá. más neutrones le dan la masa al átomo. Ajá. Ah, ya. Gracias. Sí. Así rápidamente, a alguien al principio de la clase me había dicho que tenía duda en qué pregunta. En el 20. En la 20. Ajá, no sé cómo calcular nada de eso. Sí, miren, ¿saben qué es lo que pasa? Que no lo hemos visto, en esto tienen razón. Y si hoy me da tiempo, voy a tocar esto. Si no, lo vamos a dejar pendiente, aunque eso es parte de lo que está en la tabla periódica. La tabla periódica, ¿sí? Pero la mayoría de esas cosas están ordenadas en la tabla periódica, ¿verdad? De izquierda a Sí, derecha. cabal. Es que miren, pues la tabla periódica, los elementos están en orden creciente de sus números atómicos. Al quedar en orden creciente sus números atómicos, también han quedado ordenados en columnas que tienen propiedades semejantes, propiedades físicas y químicas semejantes. Y al quedar ordenados también de esa forma, sus propiedades van sistemáticas, o sea, algunas aumentan de izquierda a derecha, algunas disminuyen, o sea, prácticamente muchas veces se puede predecir esas propiedades. Entonces, por ejemplo, la electronegatividad, vamos a ver que aumenta de la columna 1A a la 7A, va aumentando y de abajo hacia arriba. O sea, por supuesto que esto es generalizando, más de algún átomo, más de algún elemento se puede salir de esto, eso sí también es cierto, ¿verdad? Que no es una regla de decir todos cumplen con esto, no todos cumplen con esto, ¿verdad? Pero la mayoría cumple con esto porque han quedado ordenados sistemáticamente en la tabla periódica. Entonces, prácticamente se puede predecir esta clase de propiedades, la electronegatividad, y la electronegatividad no es otra cosa que la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones. Es fuerte, atrae electrones, ¿verdad? Y eso lo logran, o sea, va aumentando de la columna 1A a la 7A y de abajo hacia arriba. Por eso el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor.
El flúor es el elemento más electronegativo. Inclusive ustedes se pueden ir a la tabla periódica y verla y se pueden dar cuenta, vamos a ver, tengo aquí la tabla periódica y se pueden dar cuenta que ahí está la electronegatividad de Pauli. Y el más alto valor de la electronegatividad de Pauli lo tiene el flúor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con este último apartado, ¿verdad? La energía de ionización, la electronegatividad, el radio también, ¿verdad? O sea, los más grandes se encuentran en la columna 1A y 2A y va disminuyendo el radio atómico conforme vamos avanzando en la tabla periódica, ¿verdad? Y así vamos viendo. Por eso es que este ejercicio 20 trata cabal de eso, de ordenarlos de menor a mayor energía de ionización, de mayor a menor electronegatividad, pero tratando de predecir cómo se encuentran estas propiedades en la tabla periódica, porque al final se encuentran ordenados en forma sistemática y se puede, hasta cierto punto, sí, predecir estas propiedades, ¿verdad? Porque ya la tabla periódica ha quedado ordenada de esta forma. Uh-huh. Ingeniera, si puede, con la 14, es que no, la La 14 y la 13 14. La 14. Ah, sí. Diga cuántos electrones a lo máximo pueden haber en un átomo dado con los siguientes números cuánticos. Aquí solo me dan el nivel y el subnivel, ¿verdad? El nivel 2 tiene 2 subniveles. Ajá, el nivel 2 tiene 2 subniveles. Es que no puede ser su No nivel puede ser 3. 3, cabal. Es que esto es un error. Bueno, Ah, entonces, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces ya corrigen. Esto es un error. No se puede realizar. Esta no se puede realizar. No tiene nivel 3. Ajá. El nivel 3 sí tiene 0. Esta sí se puede hacer, ¿verdad? Esta 6 sí. Y esta 1 sí. Pero la A está mala. Es incorrecta. Porque el nivel 2 tiene solamente 2 subniveles. El 0 y el 1. Pero no tiene 2. Ni mucho menos 3. Entonces esta no se puede hacer, ¿no? Esta. Pero todas estas cuestiones, ustedes las pueden ver inclusive la hoja de trabajo, los errores que tiene, porque ustedes ya saben, ¿verdad? Ajá. Y van aprendiendo con respecto a esto. Ingeniera, pero así como Dime. en la 13 pasa lo mismo con la 13. Dale, dale. La 13 pasa exactamente lo mismo, esta no existe. O sea, es el mismo, no existe. Ajá. Y ahí que pongamos nosotros, es que nos dice representa en notación científica tal como 1S, 2D, y así. ¿Usted quiere que escribamos la configuración electrónica? No, no solamente que representen el nivel con números y el subnivel con letras, solo. Como Solo de solo. pocas palabras. Ajá. Sí, póngale que el nivel aquí es 5. Perfecto, 5. Y el nivel se representa con números. Los subniveles se representan con letras. Se utilizan las letras de las líneas espectrales. S, P, D, F. Y de F en adelante ya van en orden alfabético, pero nosotros nos podemos dar cuenta en la tabla periódica que inclusive no hay ni G, ¿verdad? Entonces es suficiente con eso, ¿verdad? Entonces, el subnivel 2, si el 0 es S, el P es 1, el D es 2. Entonces aquí tendrían que haber puesto 5D. Así de sencillo, 5D. O sea, esto se representa como 5D. ¿Sabe? Tal como 1S, 2D, etc. Este es 5D. Este no existe. Este sería 3P. ¿Por qué 3P? Porque el nivel es 3. Y de ese nivel 3, el nivel 3 tiene 3 subniveles. El S, el P y el D, que representan en números 0, 1 y 2. Entonces, si aquí me están pidiendo el 1, es el P. Aquí, 3P. Por ejemplo, aquí sería 6S. ¿Por qué? Porque el subnivel, el nivel es 6, ¿va? Aquí lo está representando. Y el L es, el subnivel es 0, que representa S. Entonces es 6S. Ahí está bien fácil, ustedes ya van a ver. Y a veces se dieron cuenta qué tan fácil que estaba esto. ¿Se dieron cuenta? Sí estaba fácil, pero es que, digamos, no se entendía qué era lo que hay que hacer. Porque, digamos, yo Aquí puse... estaba, mira. Aquí estaba. Ah, sí, sí, sí.
Es que te decía, representa nivel y subnivel, así, o sea, en notación científica, así. O sea, aquí lo que daría falta son los electrones. Por eso la siguiente, la número 14, ya te lleva a también colocar los electrones. O sea, te lleva paso a paso a eso. Claro, la A sí está mala, ¿verdad? Porque la A no... Disculpen. Ay, disculpen. El nivel 2, Entonces, que la número 3 no quiere que pongamos los electrones. O sí, si no, los ponemos. el nivel 2 no puede tener subnivel 3, ¿va? Eso es imposible. El nivel 2, dos subniveles nada más. El 0 y el 1, o sea, el S y el P, pero no puede tener el D. Ajá, por eso estas dos, las A de la 13 y la 14, no se pueden realizar, ¿verdad? Perdón, ¿qué me estabas preguntando? Es decir, que ahorita en la 13 no ponemos electrones, solo los dejamos tal y como están. Sí, porque aquí no les pide electrones. Se los pide en la 14, pero no se las pide en el 13. Ajá, Ok, gracias. ajá. Esa es la diferencia aquí, ¿verdad? Ajá. Esa es la diferencia aquí. Por ejemplo, esta que es 3S, es esta. Miren, esta es la B, es 3S. ¿Cuántos electrones pueden caber en el nivel 3, pero en el subnivel S? Recuérdense que el subnivel S solo puede ir desde S1 hasta S2, porque S solo le caben 2 electrones. Entonces la respuesta aquí es 2 electrones. Por eso diga cuántos electrones a lo máximo puede haber en un átomo dado con los siguientes conjuntos de números cuánticos. Pero del conjunto de números cuánticos a mí solo me dan el nivel y el subnivel. Del nivel y el subnivel, y el subnivel me lo limita al solo el S. Entonces solo caben 2. ¿Sí? La respuesta es 2. La primera no se puede realizar porque no existe. La B, 2 electrones. Por ejemplo, esta, en la 6, esta. Nivel 6, subnivel D. Esta es la 6D, ¿verdad? Ya poniéndolo como está aquí arriba es 6D, aquí abajo. ¿Por qué? Porque el subnivel 0 es el S, el 1 es el P, el 2 es el D. Ah, este no es el D entonces, no es el D, es el F es este, 6F es este. Entonces, ¿cuántos electrones le caben a F? A F le caben 14 electrones. 14 electrones. Entonces la respuesta aquí sería 14 electrones. Lo máximo que le puede caber a F, claro, en el nivel 6, sí, en el nivel 6, pero es el F, porque es subnivel 3. Recuérdense, 0 es S, 1 es P, 2 es D, 3 es F. Ah, va. Entonces, ¿a F cuánto le caben? 14. 14 electrones, entonces aquí, ¿verdad? La respuesta aquí era 14. 14 electrones. Y aquí está re fácil, porque es el subnivel 0, el S, solo 2 electrones. Tanto en el B como en el D, 2 electrones. En este 14 y en este no se puede realizar. Esas eran las respuestas para estos. Estaba bien fácil la 13 y la 14. ¿Podría repetirlo, Miss? ¿Sí? La 13 y la 14, la A, no se puede realizar porque no existe el subnivel 3. Aquí es 5D, porque D es el subnivel, el subnivel D, ¿verdad? 5D. Esta es 3P y esta es 6S. Va, esas son las respuestas. En la 14 esta no se puede realizar, va, pero aquí me piden los electrones máximos que puedan haber en este conjunto de números cuánticos dándome el nivel y el subnivel. En el nivel 3 es cierto, hay 3 subniveles, pero a mí solo me preguntan el 0, que es el S. En ese S solo caben 2 electrones, entonces la respuesta aquí es 2 electrones. Aquí en el nivel 6 caben 6 subniveles, pero de esos 6 subniveles a mí me están preguntando solo el 3. Recuérdense, el 0 es el S, el P es el 1, el D es el 2 y el 3 es el F. Entonces, este es 6F. En F solo caben 14 electrones, entonces la respuesta aquí es 14 electrones.
Y en el caso de este, en el nivel 1, pero del nivel 1, un subnivel, el 0, ¿verdad? Solo caben, que es el S, 2 electrones. Entonces la respuesta aquí son 2 electrones. ¿Sí? Sencillo. Estaba de lo más fácil Disculpe, esto. por qué no se puede hacer el A del 13? No se puede hacer ni el A del 13 ni el A del 14 porque el nivel 2 tiene 2 subniveles. El subnivel 0 y 1 en números, ¿verdad? Y en letras es el S y el P. O sea, el nivel 2 no tiene subnivel 3, solo tiene el 0 y el 1. No tiene el 3. Entonces, esto no existe para el nivel 2, porque el nivel 2 solo tiene 2 subniveles. Entonces, esto no existe. Esto no existe ni esto existe. ¿Me comprendes eso? ¿Sí? Nivel 2, va a tener Sí. D? mi nivel 2, 2 subniveles, el 0 y el 1, que es el S y el P, pero no tiene ni D ni F, eso no lo tienen. Entonces esto está malo, ¿eh? El A está malo igual que el A de aquí. Si fuera, en vez del 13 fuera 2, sería 2D. Sí, pero tampoco tendría D. Solamente tiene 0 y 1, que corresponden letras a S y a P, pero no tiene D. También D estaría malo. Si tuviera un 2 aquí, también estaría malo. Lo que no estaría malo si tiene un 0 o un 1, ahí sí es correcto. Ahí sí. Si tuviera un 0, son 2 electrones. Si tuviera un P aquí, serían 6 electrones, porque a P le caben 6 electrones. Tiene 3 orbitales, ¿verdad? Y cada orbital puede llegar a albergar al final 2 electrones. Pero en el ¿Sí? nivel 6 hay F, ¿no? Sí, por eso aquí es 14, ¿va? Porque en el subnivel 3, que es el F, le caben 14, cabal. En la respuesta, por eso les decía que aquí, en el 6F es 14 electrones. Ujú. Y la P le caben 8 electrones máximo. No. No, A la la P le D caben, es la D. al D le caben 10, porque son 10. 5 orbitales. Ajá. O sea, al S le caben 2. Al P le caben 3 orbitales. Por eso es que al S que le caben 2 electrones, un orbital tiene el S. El P tiene 3 orbitales, entonces a lo máximo le caben 6 electrones. ¿Sí? Al D le caben 5 orbitales, 10 electrones. Al 14 le caben 7 orbitales, 14 electrones. ¿Va? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Perfecto. Sigamos ustedes porque ya voy yo, ya me metí a la hoja de trabajo y eso lo tengo que explicar el día viernes, ¿verdad? A ver. Otra de las cuestiones importantes que vieron ustedes el día viernes con Edgar fue el número másico, ¿verdad? El número de masa o número atómico. Que toda esta información está en la tabla periódica, ¿verdad? No es algo, claro, podemos tener un ejercicio donde nos dé todo esto, inclusive podemos agarrar un átomo imaginario para hacer ejercicios con respecto a esto, ¿verdad? Pero la información está en la tabla periódica. ¿Qué es el número de masa? Y que se representa de esta forma. Primero, se representan los símbolos, ya sabemos que los símbolos de los elementos están en la tabla periódica. Si solo tiene una letra, entonces muchas veces esa letra es mayúscula, y si tiene dos letras, pues mayúscula y minúscula generalmente, ¿verdad? Va, ese es el símbolo, se coloca así. Se acostumbra a colocar el número de masa en esta parte de aquí, representado por A, y el número de masa, ¿qué es? Protones más neutrones, protones más neutrones. Pero el número de masa es la masa que se encuentra en la tabla periódica, ¿verdad? Ahí se encuentra el número de masa. Recuérdense que el número de masa también es llamado peso atómico, ¿verdad? Del elemento. Peso atómico porque al final es el peso y masa se utilizan como un sinónimo, ¿verdad? Y la Z es el número atómico del elemento, ¿verdad? Que nos da el número de protones. Por eso es que se puede jugar con estos dos.
Porque al final esto es protones más neutrones y esto solo protones. Entonces, cuando a esto le restamos esto, nos quedan los neutrones. Por eso es que le podemos sacar a todos los elementos de la tabla periódica los neutrones. Y con eso se hacen ejercicios, ¿verdad? Para ir comprendiendo la simbología de los elementos de la tabla periódica. Y se pueden ir sacando neutrones, se puede ir reduciendo cuántos protones tiene, se puede ir deduciendo cuál es su número de masa, ¿verdad? Que todo eso está en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, número de masa, número de masa, aquí está. Número de masa, que es A, ¿verdad? El número de masa o número másico es la cantidad de nucleones, que yo les decía que en conjunto, protones más neutrones se les llama nucleones, nos dan el número de masa y eso está reportado en la tabla periódica para cada uno de los elementos. Por ejemplo, rápidamente, ¿cuál es el número de masa del sodio? Todos viendo su tabla periódica, porque tienen que tener su tabla periódica en la mano. Vamos a ver, rápidamente. 22.98. No, pero recuérdense que dijimos que el sodio lo íbamos a usar como 23, ¿verdad? Porque es 22, 9, 9, 23. El sodio y el oxígeno sí les pedí de una vez que 23 para el sodio y 16 para el oxígeno, ¿verdad? Este 23 es el número de masa. ¿Qué es? Entonces, es el número de protones que tienen los átomos de sodio más el número de neutrones. Y si nos vamos al número atómico del sodio, el sodio es el elemento 11, ¿sí? Todos viendo el sodio, el elemento 11. Va. Por lo tanto, si 23 es el número de masa y 11 es el número atómico, si al número de masa le quitan el número atómico, ¿qué me queda? Los neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene un átomo de sodio? 12. 23 menos 11, 12. Ahí está, 12. ¿Verdad? Todos esos ejercicios se pueden hacer en la tabla periódica porque ahí está reportado para todos los elementos, tanto su número atómico, ¿verdad? Porque la tabla periódica está ordenada en orden creciente de número atómico de los elementos, ¿verdad? Y ahí está también el número de masa que corresponde a protones más neutrones, que son los que le dan la masa al átomo, ¿verdad? Prácticamente aquí estamos hablando de las partículas subatómicas de las cuales están formadas los átomos. Y todo esto es importante, sí, todo esto es importante porque repercute en las propiedades físicas y químicas de los átomos. Y nosotros más adelante en la otra unidad nos vamos a dar cuenta que cuando estos entran en combinación química, ¿verdad? Y quieren estabilizarse eléctricamente lo hacen combinándose, ¿verdad? Lo hacen combinándose y llegando a formar moléculas eléctricamente estables, porque llegan a la estabilidad eléctrica, llegando a imitar configuraciones electrónicas de gases nobles, porque los ideales ahí son los gases nobles, ¿verdad? Todos quieren ser como los gases nobles. Y todo eso es lo que vamos a ir viendo. Por favor, si no hay preguntas, yo asumo que van comprendiendo y que al final es un repaso de lo que vieron el viernes y que es un repaso de lo que habíamos visto también en propedéutica. Pero por favor, si hay algo que no se comprende, de una vez preguntan, ¿verdad? Vamos. Entonces, me imagino que el día viernes tocaron, ¿verdad? Que eran los isótopos, que eran los isóbaros, porque resulta que en la naturaleza los elementos, no solamente existe un elemento y todos los átomos son idénticos, digamos. No, existen isótopos que son átomos del mismo elemento, pero con diferente número de masa, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo en la diapositiva que estoy mostrando para el carbono. El carbono tiene tres isótopos. Claro, para que todos sean carbono es porque es el elemento 6. El elemento 6 es el carbono. Eso jamás va a cambiar, ¿verdad? Si no, dejaría de ser carbono. El elemento 6, el número de protones. El número de protones es este. Y claro, si es un átomo eléctricamente neutro, tiene igual número de protones, igual número de electrones, ¿verdad? 6 electrones. ¿Para qué? Para que se mantenga eléctricamente estable. 6 cargas positivas y 6 cargas negativas con los electrones en las afueras y el átomo se encuentra eléctricamente estable.
Pero existe en la naturaleza 3 carbonos, digámoslo así, 3 clases de carbonos que existen, que abundan en la naturaleza de diferente forma, que uno tiene un peso de 12, el otro tiene un peso de 13 y el otro tiene un peso de 14. Son isótopos porque son del mismo elemento pero con diferente número de masa. Entonces lo que han hecho los científicos es que han venido y han multiplicado el número de masa por sus porcentajes de abundancia de cada uno de esos. Por supuesto que como estamos hablando de porcentaje, en total estos dan 100%, ¿verdad? Porque por ejemplo, este puede haber sido un 25%, este otro 25% y este un 50%, para hacer un 100% de los isótopos del carbono, digámoslo así. Pero ese porcentaje se multiplica por el número de masa y todo eso se suma, dividido 100, y nos va a dar el número atómico, que es el que ustedes tienen reportado en la tabla periódica. Así es como se han sacado los pesos atómicos de la tabla periódica. No es ni este, ni es ni este, ni es ni este, porque si ustedes ven, van a la tabla periódica, se dan cuenta que la tabla periódica tiene para el carbono 12.011 gramos por mol. Ese es el peso atómico del carbono. Ustedes dirán, ¿por qué 12.011? Pero si no es ni, bueno, está bien, este es 12, pero este es 13, este es 14. Lo que pasa es que lo que se hace es que para sacar el número atómico del elemento se multiplica el número de masa por el porcentaje de abundancia del isótopo, todos esos sumados divididos dentro de ese y nos da el número atómico que está reportado en la tabla periódica. Y eso existe en la naturaleza, ¿verdad? Los isótopos existen en la naturaleza y así es como se han sacado los pesos atómicos de los elementos. Pero también hay un concepto que se maneja, que es el concepto de isóbaros. Ahora, estos por tener número atómico, número de protones diferente, número atómico, peso atómico, número atómico, perdón, diferente, ya son diferentes elementos. Este es el carbono y este es el nitrógeno. Pero coinciden, cabal ¿verdad? Coinciden con tener el mismo número de masa. Cuando son átomos de diferente elemento que tienen el mismo número de masa, se les llama isóbaros, ¿verdad? También esto se suele dar en la naturaleza, aquí lo vemos, ¿verdad? Porque resulta que llegan a tener el mismo número de masa, coincidentemente. Entonces, acá podemos sacar, por ejemplo, para el cloro, que es el elemento 17 y que tiene un número de masa de 37, bueno, este es un isótopo, por supuesto, ¿verdad? Pero si yo quiero sacar el número de neutrones para este, por supuesto que es 37 menos 17, ¿va ustedes? Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, el número de protones es 17 protones. Claro, si es un átomo eléctricamente neutro, tiene igual número de electrones, 17 electrones, 17 cargas positivas, 17 cargas negativas para que el átomo se mantenga eléctricamente estable, neutro, ¿verdad? Y entonces la resta de estos dos me dan los neutrones, ¿verdad? Ahí estamos. Aquí tenemos para este potasio, ¿verdad? Claro, número de protones 19, número de electrones 19, ¿verdad? Y número de neutrones 21, ¿verdad? Porque es la diferencia de 40 menos 19, 21. ¿Verdad? Lo mismo para el calcio, 42 menos 20, 22. 22 neutrones va a tener este, aquí está, 22 neutrones. Por supuesto tiene 20 protones, 20 electrones. ¿Verdad? Ahí estamos. Y eso fue parte de lo que ustedes aprendieron a sacar y que ya habíamos sacado en el propedéutico el día viernes, ¿verdad? Que volvieron a repasar con respecto a esto, ¿verdad? Por ejemplo, para el oxígeno, que por supuesto que no es el que tenemos reportado en la tabla periódica, porque al final el oxígeno que está reportado en la tabla periódica se ha sacado por las masas, por los porcentajes de abundancia de sus isótopos, todo eso sumado, dividido dentro de 100, y ese es el peso atómico que está reportado en la tabla periódica, que prácticamente nos da 16. Este es un isótopo del oxígeno. Si nosotros queremos sacar el número de neutrones, 14 menos 8 nos da 6, ¿verdad? Ahí está. Jugamos con todo eso. O sea, se pueden hacer ejercicios con respecto a esos datos. De eso se trata esta parte, ¿verdad? Que nosotros comprendamos que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones y se puede llegar a saber todo esto, ¿verdad? Cuántos neutrones, cuántos protones, cuántos electrones, ¿verdad?
que hay isótopos, que hay isóbaros, ¿verdad? Que estos abundan en la naturaleza en diferente porcentaje, ¿verdad? Y que al final eso se ha tomado en cuenta y está todo resumido en la tabla periódica. Por eso la tabla periódica es algo muy valioso porque tiene todas las propiedades ahí acumuladas, digamos, resumidas de cada elemento, ¿verdad? De cada elemento. 24 menos 12, 12 neutrones, ¿verdad? 90 menos 38, ¿verdad? 52 neutrones, ¿verdad? Tiene 38 protones, 38 electrones, ¿verdad? Las partículas subatómicas entonces van siendo protones, neutrones y electrones. Con eso se puede jugar, ¿verdad? Se puede sacar el número de masa, se puede sacar el número de protones que es igual a Z, ¿verdad? El número de neutrones, el número de electrones. Se puede jugar con todo eso, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, en la tabla periódica está reportado la masa, el peso atómico del elemento o masa promedio del elemento, ¿verdad? Que se da en unidades de masa atómica, ¿verdad? Que nosotros lo podemos interpretar como gramos por mol. Un mol de esa sustancia, tantos gramos, ¿verdad? Y nos sirve también para hacer ejercicios. Por ejemplo, el cloro se encuentra en la naturaleza un 75.78% de cloro 35, con una masa de 34.969 UMAS, unidad de masa atómica, 24.22% del cloro 37, con una masa atómica de 36.966 UMAS, unidad de masa atómica. Calcule la masa atómica del cloro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se multiplica el porcentaje de abundancia por la masa, ¿verdad? Aquí lo tenemos y se suma y esto se divide dentro de 100 y es la masa que ustedes ven reportada en la tabla periódica para el cloro, ¿verdad? La masa atómica para el cloro es de 35.45, posiblemente hasta ahí llegue la tabla periódica, pero es 35.45267 UMAS, unidad de masa atómica, ¿verdad? Entonces, esto fue parte de lo que ustedes vieron el día viernes, ¿verdad? Ahí está. Este era para el cobre, ¿verdad? Sus porcentajes de abundancia por sus números de masa, todo eso sumado, dividido dentro de 100, y ahí sacamos entonces la masa promedio del cobre. Perfecto, ¿verdad? Ahí estamos. Esta era para el azufre y eso era entonces para esta presentación que me imagino que fue la que ustedes tocaron el día viernes, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos a números cuánticos, que es lo que me interesa a mí el día de hoy, los números cuánticos. Bueno. ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos, o sea, sepamos con una alta probabilidad dónde se encuentran esta partícula subatómica de los átomos que son los electrones? Les cuento por qué. Porque al final los electrones que se encuentran en las afueras de un átomo le dan las propiedades físicas, pero sobre todo químicas al átomo. Cuando el átomo se va a combinar con otros átomos para formar moléculas, lo hace con estas partículas subatómicas que son los electrones y que se encuentran en las afueras. Por eso es tan importante para que comprendamos esas propiedades, porque estamos hablando del átomo. Para que comprendamos esas propiedades es importante saber cómo se encuentran constituidos los átomos, porque más adelante vamos a ir viendo cómo se combinan estos electrones, se combinan con otros electrones para estabilizarse eléctricamente, formar moléculas y ser eléctricamente estables. Por eso es que es tan importante todo eso. Entonces, ya vimos que en el núcleo se encuentran los neutrones, los nucleones, que son protones más neutrones, y en las afueras se encuentran los electrones. Entonces, ahorita vamos a ver los electrones, ¿verdad? Que son los que se encuentran en las afueras en niveles de energía, ¿verdad? Que bien lo definió Born, ¿verdad? Que los electrones giran alrededor del anillo, ¿verdad? Y también Rödinger en su modelo atómico, ¿verdad? Muy atinado, nos va indicando cómo se distribuyen
en una zona difusa llamada orbital. O sea, por eso es que decimos que los electrones se encuentran en las afueras del núcleo, ¿verdad? Girando alrededor del núcleo en niveles de energía, que esos niveles de energía tienen subniveles de energía, esos subniveles de energía tienen orbitales y a lo máximo un orbital puede albergar 2 electrones, ¿verdad? Ahí estamos. Así, de esa forma, ¿verdad? Es como para imaginárnoslo, ¿verdad? Ustedes, o sea, hasta se podría quedar hasta un poquito corto, pero bueno, sí, algo así. Es lo que nos podríamos imaginar del orbital. Entonces, prácticamente los electrones se encuentran en las afueras, distribuidos en zonas difusas dentro de la nube electrónica que son llamados orbitales, ¿verdad? Esta región, que es la nube, que está en la nube electrónica, que son los orbitales, esta región, la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta, el 95%, ¿verdad? Porque son las regiones donde se albergan los electrones, ¿verdad? Para poder describir todo esto y para poder comprender más adelante las propiedades de un átomo y decir, sí pues, si este átomo por eso es que se puede combinar con este otro y formar esta molécula. Para que podamos decir bien todo eso y podamos comprender, ¿sí? Entonces los científicos vinieron y con una alta probabilidad, ¿por qué se dice con una alta probabilidad? Se dice con una alta probabilidad porque realmente el electrón es dinámico. El electrón no se queda estático en un lugar, es dinámico. Entonces, por lo mismo, hay una región donde yo lo puedo encontrar con una alta probabilidad, pero no quiere decir que yo del todo vaya a saber la posición exacta de un electrón. No la puedo saber, pero sí la puedo saber con una alta probabilidad. Y esos son los números cuánticos. Eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿verdad? Los números cuánticos. Para describir la posición de los electrones, entonces se utilizan los números cuánticos. ¿Y qué números cuánticos son los que se utilizan? Nivel, subnivel, orbital y spin. Esos son los 4, ¿verdad? Esos son. Pero los números cuánticos se usan para describir la posición, o sea, la posición de un electrón dentro del átomo, pero con una alta probabilidad, porque ya quedamos de que exactamente dónde se encuentra un electrón no se puede saber, porque es dinámico, pero sí con una alta probabilidad, del 95%. Entonces, miren pues, los 4 números cuánticos, por eso cada electrón en cada átomo siempre va a tener sus 4 números cuánticos que van a definir dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque esos van a definir un nivel de energía, porque los niveles de energía tienen subniveles, los subniveles tienen orbitales y cada orbital puede estar girando, en cada orbital que alberga 2 electrones, un electrón va a estar girando a favor de las manecillas de reloj y el otro en contra de las manecillas de reloj. Entonces, por eso se representa con estos 4 números cuánticos. Nos vamos con el primero. ¿Cuál es el primero? El nivel. Es la región, ¿verdad? Este nos dice el nivel de energía o la región donde se encuentra el átomo. Y este se representa con números enteros positivos, ¿verdad? El nivel se representa con números enteros positivos, de 1 hasta el infinito, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que es suficiente con los primeros números, ¿verdad? Pero se representa con los números positivos, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Así es. Luego tenemos que el nivel tiene subniveles y para representar el subnivel se utiliza la L minúscula, la L. El subnivel se le llama número cuántico secundario o azimutal. Este lo que nos indica o a lo que corresponde el subnivel es a la subcapa, el subnivel o la subcapa que nos indica la forma del orbital. Para no confundirlo, los científicos vinieron y ya no podían usar los enteros positivos, ya no podían usar los números enteros positivos. Entonces, para no confundirlos con el nivel, agarraron los valores, pero desde -0, desde n-1, desde 0. Por eso es que el subnivel va desde 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito, ¿va? Por supuesto, eso es suficiente con los primeros números, ¿verdad?
pero agarraron de 0 en adelante para no confundirlos con el nivel. Por eso es que el subnivel también se puede representar por letras para no confundirlo con el nivel. Y entonces agarraron las iniciales de las líneas espectrales, sharp, principal, diffuse, fundamental, ¿verdad? Y de ahí en adelante agarraron en orden alfabético. Y por eso es que las letras del subnivel serían S, P, D, F, y de F en adelante en orden alfabético, ¿sí? Entonces, como van desde 0, S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3, ¿verdad? O sea, el subnivel tiene representación en letras y en números, ¿verdad? En letras y en números, que sería de esta forma, ¿verdad? S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3, ¿verdad? Así sería. Bueno. Por eso es que se acostumbra a colocar, y en los ejercicios en el 14 y en el 13, el ejercicio trataba de representar el nivel en números y representar el subnivel en letras, ¿verdad? De eso se trataba. Ajá. Va. Y algo bien importante, el número de subniveles por nivel, ¿verdad? El número de nivel es siempre igual al número de subniveles por nivel. ¿Qué significa eso? El nivel 1, un subnivel. El nivel 2, 2 subniveles. El nivel 3, 3 subniveles. El nivel 4, 4 subniveles. Y así nos vamos. A eso se refiere, ¿verdad? A eso. Va. Entonces nos vamos con el tercer número cuántico. Recuérdense, cada átomo cada átomo, cada electrón en cada átomo va a tener un conjunto de 4 números cuánticos. Lo de los 4 números cuánticos se va a encontrar en un nivel, en un subnivel, va a pertenecer a un orbital y va a girar a favor o en contra de las manecillas de reloj. Siempre cada electrón en cada átomo tiene un conjunto de 4 números cuánticos. Aparte es que solo les pidan nivel o subnivel, ¿va? Pero cada electrón tiene un conjunto de sus 4 números cuánticos. Va, entonces nos vamos al tercer número cuántico, el orbital, ¿verdad? El número cuántico orbital o magnético, ¿sí? Se representa por la letra minúscula ML. ¿Y qué me va a indicar este? Este me va a indicar la orientación espacial de los orbitales. Entonces, miren pues, este orbital, primero agarra los valores de... A ver, voy a usar la tablet ahorita para enseñarles esto. Hay una fórmula en donde, vamos a ver. Quiero que aquí, vamos a ver. Es M, ML es igual a 2L más 2. Si no estoy mal, esa es la fórmula. Vamos a ver. Este es más 1. Es más 1. Hay una fórmula que usaron estos científicos para llegar a saber cuántos orbitales hay por subnivel, que es esta fórmula que ustedes están viendo aquí. Es esta. Entonces, por ejemplo, en el subnivel 0, si nosotros lo metemos a la fórmula 0, que representa en letras el subnivel 0 es el S, vamos a ponerlo así,
el subnivel, ¿sí? Si nosotros lo metemos a la fórmula es 2 por 0, 2 por 0, 0, ¿verdad? 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces, de aquí es donde los científicos sacaron que S tiene solamente un orbital, solamente un orbital. Por eso es que ustedes van a observar, cuando ya se pone en notación científica y se le ponen los electrones, que va desde S1 hasta S2, porque S puede albergar, como solo tiene un orbital, y por cada orbital 2 electrones, solamente puede albergar desde un orbital hasta 2 electrones, desde un electrón hasta 2 electrones. Va, eso es para S. Ahora vámonos con P. Ahora vámonos con P. P en números es 1. Si nosotros lo metemos a la fórmula, entonces sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, por eso es que P llega a tener 3 orbitales. Y como cada orbital puede llegar a albergar 2 electrones, por eso es que P puede ir desde P1, así lo pueden ver ustedes en la tabla periódica, hasta P6. Porque puede albergar desde un electrón hasta 6 electrones, porque llega a tener 3 orbitales. Pero todo esto sale del valor, por el valor que tiene el orbital a la hora de meterlo a la fórmula. Por ejemplo, D, el subnivel D. El subnivel D, que en números este es el 2. Que en números este es el 2. Ajá. Entonces, si lo metemos a la fórmula sería 2 por 2, 4. Más 1, 5. Entonces, por eso D llega a tener 5 orbitales. Y como cada orbital puede albergar 2 electrones, por eso es que ustedes van a ver en la tabla periódica que D se va llenando desde D1, ay, disculpen. Se va llenando desde D1 hasta D10. 10 electrones le caben a D. ¿Sí? Y vámonos con el último, el F, ¿verdad? Porque de ahí vamos deduciendo, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Vamos deduciendo porque F ya le caben 14. ¿Por qué razón? Porque F, el subnivel F, ¿verdad? Que en números el valor es 3. Si lo metemos a la fórmula, 3 por 2, 6, más 1, 7. Ah, por eso es que F llega a tener 7 orbitales. Y por esa razón es que F lo podemos encontrar desde F1 en la tabla periódica hasta F14, porque se llena hasta con 14 electrones. Entonces, por eso es que vamos viendo esto, ¿verdad? Porque así es el valor de los subniveles, ¿verdad? Y por eso es que llegan a tener estos orbitales. Ahora, luego hay otra fórmula, que es la fórmula que va, yo lo voy a tratar de poner así, ¿verdad? Pero creo que empieza desde el negativo. Desde el negativo L, bajando por el 0 hasta el positivo L. ¿Qué significa eso? Que los valores asignados a esos orbitales, para este orbital de S, porque como S vale 0, va siendo solo el valor 0. Pero estos 3 orbitales para P, como P vale 1, van desde más 1, 0 y menos 1. Ah, perdón, pero va desde el negativo. ¿A ustedes? Va desde menos 1, 0, hasta más 1. Entonces, estos son los 3 orbitales, así se representa con ese número cuántico, se representan los 3 orbitales de P. ¿Cómo se representan los 5 orbitales de D? Estos 5. Si D vale 2, entonces van desde el valor negativo de 2, bajando por el 0 hasta el valor positivo de 2. Eso significa que los 5 de D van desde disculpe. Vamos a borrar esto. Van desde más 2, más 1. Pero yo siempre empiezo con los positivos y ahí es negativos. Exacto. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2.
O sea que los 5 orbitales de D son estos. Y por eso es que a ustedes de repente les puede resultar, porque solo les pongan el número, ¿verdad? Pero ahí es donde ustedes deducen si es posible o no que tengan esos valores, esos números, ¿verdad? Porque al final esto se trata de representar la posición de los electrones con números. De eso se trata. Ajá. Y por ejemplo para F, que ya vimos que F tiene 7 orbitales, ¿cómo se representan estos 7 orbitales de F? Ah, desde el valor negativo de F, bajando por el 0 hasta el valor positivo de F. Ah, entonces por eso es que va, como F vale 3, ¿verdad? Entonces esto sería, sería menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Ahí ven los 7 orbitales de F. Ajá, y como cada orbital alberga a lo máximo 2 electrones, por eso a lo máximo le caben 14 electrones. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Y cómo se representan? Así, con estos números. Por eso es que ustedes podrían encontrar, por ejemplo, a ver, ustedes podrían haber encontrado, como lo vimos anteriormente, como F, como el subnivel F, el nivel 6 tiene 6 orbitales, podríamos encontrar un 6 de nivel, podríamos encontrar un 4 de subnivel, ¿verdad? Porque el nivel 6 tiene 6 orbitales. 6 orbitales, que serían esos 6 orbitales, ese nivel 6 tiene 6 subniveles, perdón, 6 subniveles. Pero de ese solo me estoy refiriendo al 4, que sería el 0 es el S, el 1 es el P, el 2 es el D, el 3 es el F, y este sería el G, digamos, ¿verdad? El G, este sería el G. De ese G podríamos tener un más 2 aquí, por ejemplo, que podría representarlo, por supuesto, porque iría desde el valor de más 4, bajando por el 0 hasta el valor negativo de 4, y 2 cabe. Y el último número cuántico que podría ser más un medio, que quiere decir que está girando a favor de las manecillas del reloj. Este podría ser perfectamente el conjunto de números cuánticos para un electrón, ¿verdad? Pero a lo que voy es que así es como se van colocando la representación del orbital. A eso iba, ¿verdad? A eso iba. Por eso es que cada electrón en cada átomo llega a tener los 4, un conjunto de sus 4 números cuánticos: nivel, subnivel, orbital y spin. Ahorita vamos a ver el spin. Bueno, ¿van surgiendo dudas? Perfecto, no hay ninguna duda, ¿verdad ustedes? Sí, disculpe. Si en Dime. dado caso tuviéramos un subnivel 4, ¿cómo sabemos qué letra lo representa? ¿O puede ser cualquier letra que nosotros queramos? ¿O cómo? Va, primero, ¿qué información te darían a ti? ¿Solo el subnivel 4? ¿El nivel? Nivel, solo te dirían nivel 4. ¿Y cuál sería la pregunta ahí? ¿Qué necesitarías? ¿Qué preguntarías ahí? A ver, dime. Ay, no sé. O sea, Porque aquí sería el mira, nivel. ¿cómo? Aquí O tengo sea, que lo que quiero darle saber es que Ujú. en su nivel, usted dijo que iban desde S a P, D y F, ¿verdad? Pero pueden haber más subniveles, dependiendo, claro, del nivel de energía. Pero ¿cómo sabemos qué letra representa los demás subniveles? O sea, si el subnivel 4, ¿qué letra sería? Así. O podemos poner cualquier letra que nosotros queramos para representar el Mire subnivel. pues,
todo esto que estamos viendo es para ir comprendiendo cómo los científicos usaron estos números para representar la posición, con una alta probabilidad, la posición de los electrones en un átomo, para que luego esto nos sirva para comprender las propiedades físico-químicas que tienen los átomos para combinarse con otros átomos y llegar a formar moléculas. ¿Sí? Va. Entonces, para eso son los números cuánticos, para saber con una alta probabilidad, no vamos a saber exactamente, pero con una alta probabilidad dónde se encuentran los electrones en un átomo. Para eso son, ¿verdad? Nivel, subnivel, orbital y spin. ¿Sí? Y todos esos ejercicios que ustedes ven en la tabla periódica en la hoja de trabajo, es para que ustedes vayan comprendiendo cómo se van usando los números cuánticos para que estos puedan efectivamente representar esa posición de los electrones en un átomo, para que ustedes aprendan a usarlos, ¿verdad? Va. Pero ya sabemos nosotros que el número de nivel me indica el número de subnivel. Por ejemplo, el nivel 1, un subnivel. El nivel 1 solo tiene un subnivel. Yo no puedo pretender que el nivel 1 tenga dos subniveles, no, solo uno, porque el número de nivel siempre es igual al número de subnivel. Entonces, el nivel 1, un subnivel. El nivel 2, dos subniveles. El nivel 3, tres subniveles. Entonces, me voy a venir hasta esta otra diapositiva por tu pregunta. El nivel 1 solo tiene un subnivel, el 0, que es el S, en letras es S. Entonces, el ejercicio que ustedes hicieron en la número 13 es poner en números el nivel y en letras el subnivel. Si yo pongo en números el nivel y en letras el subnivel, entonces sería, así como estaba puesto en la notación científica, en la tabla periódica, sería 1S. Ahí ya voy aprendiendo cómo ponerlo en notación científica. Para eso era el ejercicio. Para que yo sepa que 1S representa el nivel y esto representa el subnivel. Bueno. El subnivel 0, que es el S, solo tiene un orbital que se representa por 0, que era lo que les decía ahorita, se representa por 0. Tiene un solo orbital y ese orbital a lo máximo, ¿verdad? Le van a caber, o sea, a esa cantidad de subniveles le va a caber solamente un orbital, ¿sí? Pero el nivel 2 ya va siendo más grande, porque el nivel 2 tiene dos subniveles. Es el 0 y el 1. En números es el 0 y el 1. Pero ya poniéndolo en notación científica, que fue lo que ustedes aprendieron en el inciso 14 y el 13, ya sería 2S y 2P. O sea, aquí mismo me lo da ya, ¿verdad? 2S y 2P. Yo ya sé que S tiene un orbital. Pero P tiene 3. Ya vimos que tiene 3. ¿Cómo se representan esos 3? Con el valor negativo de P, bajando por el 0 hasta el valor positivo de P. Bueno, por eso es menos 1, 0 y más 1. Son 3 orbitales. Por eso es que en total, este nivel 2 llega a tener 4 orbitales. 1 en S y 3 en P. Perfecto. Nivel 3, 3 subniveles, que en letras es, que en números es 0, 1 y 2. Perfecto. ¿Por qué no le pusieron números positivos también a este empezando desde 1? Porque se pueden confundir con el nivel. Va desde n-1, o sea, va desde 0 hasta el infinito. Por eso es que empezamos desde 0, 0, 1, 2, ¿verdad? Son los tres subniveles del nivel 3. Los 3 subniveles del nivel 3. Si los ponemos en notación científica o representando en números el nivel y en letras el subnivel, 3S, 3P y 3D. Perfecto. S tiene un orbital, P tiene 3 orbitales y D tiene 5. Aquí están los 5, aquí están los 3, aquí está el 1. En total llega a tener 9 orbitales, ¿verdad? Cada uno de estos puede albergar a lo máximo 2 electrones. Inclusive hay una fórmula. Hay una fórmula que es la 3n a la 2. A ver, No era 2n perdón, a la 2. Es 2n, sí, perdón. 2n a la 2. Es que es para ver si saben. Es para ver si están poniendo atención. Cabal, es 2n. Hay una fórmula que es esta, 2n a la 2.
que con esta yo puedo llegar a sacar el número máximo de electrones por nivel de energía. Por ejemplo, en el nivel 3, yo quiero llegar a saber cuántos electrones a lo máximo puedo llegar a tener, lo meto a la fórmula. Entonces sería 3 por 3, 9. Por 2, 18. Entonces este sería 18 electrones. Este llegaría a tener 18 electrones. Ah, ¿y cómo estarían distribuidos esos 18 electrones? 2 habrían aquí, ¿ve? 2 habrían aquí porque es el subnivel, el subnivel S, ¿verdad? 2 habrían acá. 2 habrían aquí. A ver. 2 habrían aquí. Aquí en estos 3 habrían 6. Ajá. Y aquí habrían 10. O sea que 2 estarían en el subnivel S, 3 habrían en el subnivel P y 10 habrían en el D. En total, 18 electrones. Ahí está. 10 más 6, 16 más 2, 18 electrones. Ahí está. O sea, todo va casando, ¿verdad? Ustedes, todo va casando. No sé si voy respondiendo la pregunta que me habían hecho anteriormente. ¿Va resolviéndose o hay algo que no va quedando claro? En el 4 serían 32 electrones. Exactamente, aquí está el 4 cabal. Entonces, usando esta fórmula, 2n a la 2, para el nivel 4 sería 2, 4 a la 2, ¿verdad? En el nivel 4, 4 por 4, 16, por 2, 32 electrones. Tendría, ahí está. 32 electrones tendría el nivel 4. El nivel 4 tiene 4 subniveles, el 0, el 1, el 2 y el 3, eso es en letras. Ya todo esto colocándolo como fue el ejercicio 13 y 14, ustedes dirán, pero ¿por qué me pone a hacer este ejercicio? No lo entiendo por qué. Porque es para que ustedes se acostumbren a verlos desde este punto de vista, como se colocan en notación científica, que se coloca el número representando el nivel y la letra representando el subnivel. Claro, se puede representar con números, pero eso sería más confuso. Entonces representa el nivel en números y el subnivel en letras. Ah, 4S, 4P, 4D y 4F. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el nivel 4, 4 subniveles. S, P, D y F. Dime. Entonces, así sería como se representa en notación científica. Claro. Y si ustedes tienen, porque tienen que tener ahí su tabla periódica. Si ustedes ven a cada elemento tiene la notación científica en pequeño en la parte de abajo. ¿Ya la vieron? La notación científica. Sí, Miss. Sí. Esa notación científica les va indicando de todos los electrones que tiene ese átomo que estamos viendo, dónde se encuentra cada uno de esos electrones con la notación científica. Pero todo esto se trata de que ustedes lo puedan interpretar y puedan comprender cómo están distribuidos los electrones en el átomo. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar las bases para que cuando este átomo se combine con otro átomo y forme una molécula, ustedes comprendan cómo se formó y comprendan que lo hicieron para llegar a ser eléctricamente estable. Todo tiende a la estabilidad. Es algo ilógico decir que la materia, que la concepción de las moléculas y todo esto va en contra de la naturaleza de la estabilidad. Todo tiende a la estabilidad. Es ilógico decir, no, esto se volvió para ser inestable. Eso no es así. No, eso no. Todo tiende a la estabilidad. Inclusive cuando un átomo no se combina es porque está eléctricamente estable. Pero cuando ya se combina es porque va a entrar a una estabilidad, a otra estabilidad eléctrica, pero tiene que conseguir la estabilidad eléctrica, ¿verdad? Y todo esto de los números cuánticos es para poder comprender en la siguiente unidad también
que cuando un electrón se combina con otros electrones de otros átomos y llegan a formar una molécula, todo eso lo hacen para llegar a la estabilidad eléctrica. Pero por eso vamos en esta etapa del curso, ¿verdad? Comprendiendo los números cuánticos, ¿sí? Va, entonces, vea, nivel 4, 4 subniveles, ¿verdad? En letras es 0, 1, 2 y 3. Pero esto, si nosotros pusiéramos, si nosotros lo representáramos así, 4, 0, 4, 1, 41, 42 y 43, inclusive así diría, esto sería un poquito más confuso. Por eso es que se representa como notación científica. ¿Cómo es eso? Ah, representando en números el nivel y en letras el subnivel. Ah, por eso es 4S, 4P, 4D y 4F. Pero nosotros sabemos que S tiene un orbital. P, porque vale 1, tiene 3 orbitales, que va desde -1 hasta +1. D tiene 5, D vale 2, ¿verdad? Pero entonces tiene 5 orbitales. ¿Cómo se representan estos 5 orbitales de D? Ah, pues como D vale 2, -2, -1, 0, +1 y +2. Ah, 5 orbitales. ¿Y F? Ah, F vale 3. Por eso él llega a tener 7 orbitales. ¿Y cómo se representan esos 7? Ah, con el valor negativo de F, bajando por el 0 hasta el valor positivo de F. -3, -2, -1, 0, +1, +2 y +3. Perfecto. Ahí estamos, ¿verdad? Inclusive podemos ver que estos 32 electrones, 2, aquí está. Ahí vamos. Entonces, a ver. 2 electrones se encuentran en S. En P, como P vale 3, 6 se encuentran aquí. Como D vale, como D vale 2, pero tiene 5 orbitales, en total llega a tener 10 y este llega a tener 14. Si ustedes suman todo esto, les va a dar los 32 electrones. Por eso es que esta es una fórmula rápida de llegar a saber cuántos electrones por subnivel, cuántos electrones por nivel tenemos a lo máximo. Podemos llegar a tener a lo máximo. ¿Sí? 14 en F, 10 en D, 6 en P y 2 en S. Ah, bueno, en total, aquí va 24, más 6, 30, más 2, 32. Ahí estamos. Perfecto. Pero todo esto, ¿por qué? Para indicar con una alta probabilidad dónde se encuentran los electrones en un átomo. Porque cada electrón en cada átomo tiene un conjunto de sus 4 números cuánticos. Está en un nivel, esos niveles tienen subniveles, esos subniveles tienen orbitales, y esos orbitales pueden estar albergando 2 electrones, uno girando a favor y el otro en contra de las manecillas de regla. ¿Verdad? Ahí estamos. Aquí está, mire, cabal. ¿Cuántos electrones? Para este 2, para este 8. Ah, de este 8, ¿por qué? Ah, porque 2 van en el S y los otros 6 van en P. Ah, bueno, los 18 ya vimos, ¿verdad? Los 32 acabamos de ver cómo van distribuidos. Ahí estamos. ¿Sí? Por eso es que la fórmula que se usa es 2n a la 2. Entonces, ¿comprendieron esto? ¿Comprendieron? Que cada electrón en cada átomo va a tener un conjunto de los 4 números cuánticos, nivel, subnivel, orbital y spin. Ahorita vamos a ver que el spin de qué se trata. Dime, por favor. ¿Qué me estás preguntando? Hello. ¿Qué me está preguntando? Yo tengo una duda aparte. Va, dime, ¿cuál es la duda? Si en dado caso tuviéramos 17 electrones, ¿faltarían en el último orbital o en otro? Faltaría en el último orbital, así es. Sí. ¿Por qué no puede faltar en otro? Puede faltar en otro también. Podría faltar en otro. Lo que pasa es que hay una regla, te voy a decir, y eso es para los elementos de transición interna.
Vamos a ver, me voy a adelantar, creo que lo tengo en una diapositiva por aquí, te vamos a ver. Espérense, espérense, espérense. Ah, no, no lo tengo acá. Permítame. Lo que pasa es que, a ver, va. No lo tengo aquí, pero todos viendo su tabla periódica, pero no los quiero confundir con esto, pero ¿tienen su tabla periódica en la mano? Sí. Sí. Va. Quiero que se vayan al elemento, vamos a ver, váyanse al elemento, un elemento de transición interna, podría ser. Al elemento 21, ¿cuál es el elemento 21? Escandio. Ah, va. Al escandio. ¿Sí? Al escandio, va. Vean su configuración electrónica del escandio. A ver si yo puedo ponerlo acá. Ahí incluye la configuración del argón y más las 3D más 4S, ¿verdad? Sí, sí, pero voy a ver si yo lo puedo poner aquí. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Que me metí al internet. No. Solo la presentación. Ah, va. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Configuración, configuración electrónica del escandio, ¿verdad? Escandio. Va, perfecto. La configuración electrónica del escandio implica la configuración electrónica del argón, ¿sí? Y luego está el 3D1 y luego está el 4S2. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Sí. Va. Entonces, en la tabla periódica, los elementos están ordenados de modo que el primer nivel que se va llenando es el 1, después el 2, el 3 y todo, pero cumplen con una regla. Pero en el caso de los elementos de transición que se empiezan a llenar, en el 21 cabal, donde empieza el bloque de los D, por eso les dije cuál es el elemento 21, porque iba después del 20, que es el magnesio, ¿verdad? Este elemento ya es un elemento de transición, pero vamos a lo que dice el compañero. Si el elemento tiene no 18 electrones, sino que tiene 17, va a faltar en el último nivel y subnivel. Yo le diría sí, si son elementos de las columnas A, que son representativos. Pero por eso es que los elementos de transición, los B, se llaman así de transición, porque si ustedes se dan cuenta, el elemento escandio que tiene 21 electrones, los 18 electrones, los primeros 18 electrones están como los tiene el argón, por eso es que tiene la configuración electrónica del argón. Pero los últimos 3 tiene 1 en D y 2 en S. Y cualquiera diría, pero ¿y por qué no los tiene todos en D? ¿Por qué no debería llenarse primero el D y por último el 4S? El 3D debería llenarse antes que el 4S. Porque rápidamente pensamos, el 3 es de menor energía que un 4 que es de mayor energía, ¿verdad? Pero por eso son llamados de transición interna. Porque ellos, por ejemplo, en el escandio ya se llenó el S y se empezó a llenar el D. Y el D se llena con 10 y ahí solo hay 1. Entonces, para los elementos, a lo que voy es que para los elementos representativos, si el llenado va siendo, o sea, el llenado se va dando en el último, pero para los elementos de transición, hay cuestiones que yo les tengo que explicar
que primero se llenan, por ejemplo, se llenó el 4S2 y después se va llenando el D. Por eso son llamados elementos de transición o elementos de transición interna. Porque ellos ya empezaron a llenar niveles externos cuando no han terminado de llenar niveles internos de energía. Sí. Entonces, Ajá. en el... Pero viene a tu pregunta, ¿verdad? Yo me salí un Sí. poquito de lo que estábamos. Ajá. Sí, sí, viene mi pregunta, pero entonces en el Sí. escandio, en el 3D va a haber un orbital con un electrón. Sí. Y ahí solo va a tener un electrón en D. Exacto. Bueno. Ahí sí Ajá. se utiliza esa tablita del diagrama de Müller, creo que es. Exacto. Entonces ahí es donde, ¿cómo va siendo el llenado? Lo que pasa es que la energía de 3D y de 4S es muy similar. Muy similar. Por eso es que 4S ya se llenó y después se sigue llenando D, porque son muy similares. Pero cualquiera diría y nos dejamos llevar porque 4 es más grande que 3 y no. O sea, por eso está el diagrama de Müller, creo que es, ¿verdad? El diagrama nos va indicando quién es en energía más pequeño y quién va siendo más grande en energía, que no muchas veces corresponde al número, ¿verdad? Yo por eso estaba buscando aquí ese pero creo que está en otra diapositiva, ¿verdad? Está en otra diapositiva. Disculpe, dice Billy Ajá. Chanay de que se quedó sin internet y Juela. sí tuvo que salirse de la clase. Va. Bueno, si viene otra vez ahí, yo lo acepto, ¿verdad? Ahí estamos. Pero ¿me entendieron esto? ¿Me entendieron el día de hoy? Y creo que también lo tocaron con Edgar el día viernes, lo de los números cuánticos. No, Estaba viendo. ¿No entendieron lo de los números cuánticos? no, eso no lo tocamos con Edgar. Ah, yo pensé que no lo entendimos, iban a decir. Ya, bueno. Pero sí van comprendiendo lo de los números cuánticos. Sí, genial. ¿Sí? Se dan cuenta que no es nada complicado. Es simplemente que esta fue la forma que agarraron los científicos para representar el lugar, o sea, de representar dónde se encontraban los electrones en un átomo. Porque con esto van a ser, como quien dice, las bases también para entender cómo los átomos después se van a combinar con otros átomos y van a formar moléculas. Pero usaron números cuánticos. Eso fue lo que usaron. Por eso es que nosotros nos vamos a dar cuenta que cada electrón en cada átomo va a tener un conjunto de los 4 números cuánticos. Por ejemplo, yo puedo venir y decir, me voy a ir a litio, que es el elemento 3, ¿verdad? El litio tiene 3 protones, 3 electrones, ¿sí? El litio. La configuración electrónica del litio es 1s2, ¿verdad? 2s1. Esa es la configuración electrónica del litio, ¿sí? Sus dos primeros electrones se encuentran en el nivel 1 en su nivel S. Y el otro electrón se encuentra en el nivel 2 en el subnivel S. Va, pero ¿cuál es el elemento 4? El litio, después del litio, ¿cuál es el que va? El litio. Berilio. Berilio, gracias, es el berilio. El berilio va siendo, el berilio va siendo el elemento 4. El berilio, su configuración electrónica es 1s2, 2s2. Así va siendo la del berilio. Entonces, por ejemplo, el primer electrón del litio, ¿cómo represento los cuatro
números cuánticos para el primer electrón del beril? El nivel, el subnivel, el orbital y el spin. Va. ¿En qué nivel se encuentra? Nivel 1. ¿En qué subnivel se va a encontrar? En el S. En letras es S, en números es 0. ¿Y en qué orbital? 0, porque S solo tiene 1, que también se representa por 0. Y digamos que este está girando a favor de las manecillas del reloj. Más un medio. Entonces ahí vemos los 4 números cuánticos del primer electrón del helio. Pero cualquiera diría, pero también son los 4 números cuánticos del berilio. Sí, así es. Del berilio, si nosotros venimos y representamos los 4 números cuánticos del primer electrón del berilio, nos vamos a dar cuenta que sí, está en el nivel 1, en el subnivel 0, en el nivel 1, en el orbital 0, porque solo tiene 1, y está, digamos, sí, efectivamente está girando a favor de las manecillas del reloj, pero es el mismo, dirán ustedes, pero de los dos, el primer electrón de cada átomo siempre va a tener estos 4 números cuánticos, si ustedes se dan cuenta. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este es un electrón de litio y este es un electrón del berilio. Pero al final, esta es su ubicación y esta también es su ubicación. Entonces, es cierto que se va a ir repitiendo que es así, pero la diferencia va a ser que esto representa el electrón de litio y esto representa el electrón del berilio. Por eso es que cada electrón en cada átomo va a tener un conjunto de números cuánticos, pero la diferencia es que este está en el litio y este está en el berilio. ¿Me comprenden eso? Sí, ingeniera. ¿Sí? Sí. Excelente. Disculpe, ingeniera, ya terminó el periodo. Ya terminó, ¿verdad? Vaya que me están diciendo si no le robo un poquito más de tiempo. Bueno, pues prometo que hoy sí les voy a subir las presentaciones porque es que no he podido, disculpen, con eso de irme a poner la vacuna, me desconecté estos días y por eso me disculpo con ustedes de no tenerles listas las presentaciones en la página. Pero yo me voy a poner al día, les voy a poner las presentaciones y entonces ya van a poder entregar el día viernes su hoja de trabajo. Yo esperaría su hoja de trabajo que me tienen pendiente y la hoja de trabajo nueva, ¿verdad? Y ya el viernes les voy a dejar la nueva hoja de trabajo que es para la unidad número 3, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos quedamos y seguimos el día viernes si no hay ninguna otra pregunta. Yo espero que hayan comprendido esto. No es nada complicado, es sencillo ya cuando uno lo va viendo. Y muy interesante ustedes, porque la química es de lo más interesante. Eso sí tiene. Ajá. Bueno, ¿ninguna duda? Jóvenes, yo si se me durmieron. Ahí está, Miss. Ahí está. Disculpe, nos va a pasar la hoja de trabajo ya con respuesta, dijo. Sí, pero después de lo que quiero es hacer siempre el ejercicio que no lo he podido hacer, el ejercicio de ver cómo la hicieron y después que ustedes miren las respuestas, ¿verdad? Para que comparen a ver si lo hicieron bien o no, ¿verdad? Y pregunten en todo caso si tienen alguna duda. Así es. Sí, no, pero yo la hoja de trabajo se las voy a dar resuelta, se las voy a resolver y se las voy a mostrar resuelta. Así es. Porque no quiero ir dejando cabos sueltos, aquello de que dejo hojas de trabajo y que vean ustedes cómo le hacen. Ya por sí es un tanto complicado estar así de forma virtual, entonces yo voy a ir resolviéndolo. Les voy a ir diciendo para que ustedes corroboren que lo que hicieron está bien, ¿verdad? Así es. Bueno. Nos vemos el viernes. Ya les mandé el link para el día viernes. Disculpe, esas hojas valen puntos. Sí, valen puntos. Les estoy poniendo, o sea, les
voy a poner puntos. No, no vayan a creer que solo con una hoja de trabajo, ¿verdad? Se ganan los puntos. No, no, no. No, pero sí vale puntos su esfuerzo por hacerla y todo, porque de eso se trata para que aprenda. Pero tampoco les puedo regalar tantos puntos para una hoja de trabajo. A eso es a lo que me refiero, ¿va? Pero sí van a valer puntos. Háganla. Vale mucho el hecho de que vayan aprendiendo con la hoja de trabajo, ¿verdad? Bueno, nos vemos el viernes. Se cuidan. Feliz día, ingeniera. Buen día, que estén bien. Se cuidan. Feliz día, ingeniera. Yo espero que con esto ya puedan hacer